Buenos días, estoy replicando lo que haría en una clase normal, presencial con ustedes. Vamos a partir por la introducción a la unidad uno de la asignatura Recursos Proyectuales. El nombre de esta unidad es Identificando lo Proyectual. Espero que les quede claro por qué el título de esta unidad y los distintos aspectos que vamos a ver en ella. Pero lo primero, para poder partir y para poder sentar cabeza en este ámbito, es señalar dos tipos o categorías de conceptos. Según Blumer, uno de los padres de las ciencias sociales, en una bibliografía de él, una referencia que es del año 71, él señala dos conceptos, conceptos definidores y conceptos orientadores, como dos grandes categorías de ideas, ¿no es cierto?, para generar un mensaje que sea comprendido para otra persona. Y en este sentido, los conceptos definidores son aquellos conceptos que podemos consultar perfectamente en el diccionario y vamos a entender inmediatamente, por ejemplo, en un país o en otro país, en un tipo de comunidad o en otra comunidad. Por ejemplo, qué es lo que significa mesa, árbol, pelota. En fin, son conceptos concretos que cuando los enunciamos no ponemos en duda lo que estamos hablando. Sin embargo, hay conceptos que son orientadores, como señala Blumer, que son conceptos que no otorgan claridad inmediata, que tienen un halo de subjetividad y que requieren que la persona que los utiliza los pueda de alguna forma ir definiendo desde su propia perspectiva, porque muchas veces son conceptos que se entienden desde la experiencia, ya distinto a mesa o las palabras que le había dicho anteriormente. En ese sentido, inmediatamente quiero recalcar que en el ámbito de las artes visuales, general de la arte, ¿no es cierto?, la subjetividad está muy presente y hay muchos conceptos que tienen esta categoría, ¿no es cierto?, o provienen de esta naturaleza de conceptos orientadores. Y seamos artistas, seamos investigadores, seamos quienes que seamos, digamos, dentro de este trabajo cualitativo, más que cuantitativo, necesitamos poder generar una descripción exacta o más bien cercana a lo que queremos expresar. Con algunas palabras, por ejemplo, la palabra proyecto o lo proyectual. Porque hay personas que la palabra proyecto, por ejemplo, la entienden como asociada a artistas, por ejemplo, asociada a un concepto o una categoría de proyectos vinculada a las postulaciones, por ejemplo, de Fondart o de fondos para desarrollo de obra. Y claro, ese es un tipo de proyecto. Hay personas que lo ven como estos proyectos de gestión cultural que tienen que ver con ciudadanía, con ese tipo de cosas. Si nos vamos a otro ámbito, el proyecto de arquitectura va a tener obviamente unas características muy diferentes a la que tenga las características de un proyecto de un artista, por ejemplo, que está trabajando en performance. Sus etapas, su desarrollo va a ser distinto y probablemente su descripción de lo que significa proyecto también va a ser distinto. Entonces es muy importante reconocer que la palabra proyecto es una palabra bastante líquida que se adapta más bien a las experiencias individuales de cada persona y que requiere de una orientación, como señala Blumer. Es decir, yo para poder explicarles qué es lo que vamos a entender por proyecto acá voy a tener que desarrollar la idea y lo mismo, si les pregunto a ustedes, como probablemente lo vamos a ver en el foro después del módulo, cuando yo les pedía que describan un proyecto, vamos a ver distintos tipos de perspectivas de lo que es un proyecto. Obviamente, en nuestro caso, en el marco de una asignatura, en el marco de una solicitud particular, de una carrera, se nos va definiendo, pero es muy distinto a lo que va a entender un ingeniero, por ejemplo, de la economía, de la palabra proyecto, un científico, una doctora, en fin, de la disciplina que sea va a ser distinto, incluso en la vida cotidiana, ¿no? Y en ese sentido, bueno, tenemos que explicarnos.